¿Qué es lo que realmente le interesa a las personas en este momento cuando se ponen a trabajar con otras personas? ¿Qué le interesa a un coach? ¿Qué le interesa a un psicólogo? ¿Qué le interesa a un médico? ¿Qué le interesa a un arquitecto? ¿O qué le interesa a un vendedor de seguros? ¿Qué significa la personalidad en el mundo de la inteligencia emocional o de la comunicación no verbal? Por un lado está todo lo que es el marco teórico sobre lo que es la personalidad, y todo esto lo descubre, lo trabaja y lo dice y lo desarrolla profundamente la inteligencia emocional. Y por otro lado está cómo diagnosticar a las personas a través de la comunicación no verbal qué tipo de temperamento tienen o qué tipo de personalidad tienen o qué es lo que está pasando concretamente en esas personas. La inteligencia emocional de lo que nos está hablando es: nosotros somos un mundo emocional, no lo podemos evitar, y ese mundo emocional necesitamos conocerlo para poder gestionarlo. Y la inteligencia emocional hace tres apartados muy claros. Por un lado está nuestra parte intra, necesitamos gestionar y manejar el conocimiento de nosotros mismos y nuestro autoconocimiento. Por otro lado está la parte inter, necesitamos relacionarnos con el otro y conocer al otro y ver cómo es el otro. Y por otra parte, la parte social. ¿Qué vínculos se forman entre diferentes grupos o diferentes personas? Todo esto, que es un marco teórico extraordinario sobre la inteligencia emocional, está extraído de algo y no está vinculado a algo que es muchísimo más importante, que es si la persona, más allá de lo que se estudia de sí misma o estudia de otro, viene vinculado a algo de lo que no se puede abstraer. Y eso es lo que trabajamos en personalidad. Necesitamos conocer que el ser humano, antes de nacer, ya viene de alguna manera con una tendencia clara a funcionar de una manera y a no funcionar de otra. Conocer esto es lo que nos permite, no es tener inteligencia emocional, es lo que nos permite relacionarnos con total empatía hacia los demás. Porque para mí es vital, y por lo que llevo investigando toda mi vida en el mundo de la personalidad, es por la necesidad que yo he encontrado de comprender la diversidad, no como una disculpa, no como esta persona es esto y la tengo que disculpar, sino como una realidad de diferencias de las que no podemos excluirnos. Llamamos personalidad, tiene dos componentes que son tan fundamentales y tan importantes que tenemos que desglosarlos los dos. Uno es el temperamento y otro es el carácter. ¿Qué es el temperamento? Es la partícula imposible de modificar, irresoluble, que lleva la persona dentro. Solo podemos mejorar, podemos desarrollar, pero sus cualidades o sus circunstancias no las podemos modificar. Ese es el temperamento. ¿Y qué es el carácter? Aquello que yo tengo, que es un comportamiento y que puedo aprender a modificar a través de técnicas, etc. Cuando nosotros analizamos la personalidad de alguien o estamos analizando realmente hacia dónde va la persona, la primera cosa que tenemos que conocer es su irresoluble, aquello que no puede cambiar, aquello que es inherente a él, y por otro lado, la parte del carácter que es más repetitiva ante situaciones positivas y situaciones negativas. En el temperamento, la situación es que unas características fisiológicas son las que marcan la forma de comportarse de esa persona, tanto para lo positivo como para lo negativo. Lo que he hecho durante todos mis años de investigación es analizar qué hace que la persona tenga un temperamento o una inclinación temperamental en una dirección o en otra. Y entonces estudio los 4 temperamentos, porque el colérico lo que tiene son bilis, que son físicas, el sanguíneo lo que tiene es sangre, el flemático lo que tiene son flemas y el melancólico lo que tiene son bilis negras. Todos tenemos bilis amarillas, que son del hígado, todos tenemos sangre, que viene del corazón, todos tenemos flemas para poder mantener nuestro equilibrio y todos absolutamente tenemos bilis negras. Y si esto es una parte fisiológica y es una parte nuestra, ¿qué sentido tiene que nosotros estemos mirando a las personas, criticándolas y juzgándolas cuando en realidad no se pueden abstraer de esta tentación o de esta superación? Las bilis de un flemático son lentas, contenidas y cerradas. Las bilis de un colérico son rápidas, expulsivas
y externas. Son dos formas diferentes de concebir. Y esas diferencias marcan lo que nosotros tenemos que aprender, y lo que hacemos en inteligencia emocional es respetar profundamente que todo un campo de desempeño, todo un campo de relaciones sociales, etcétera, van a depender de esto. Nuestro eje central, con lo que nosotros trabajamos, con lo que nosotros queremos, es qué hace una persona que su temperamento tiene unas cualidades con todas las demás cosas que tiene que hacer en su vida para funcionar. ¿Cuál es el desempeño que tiene un colérico? ¿Cuál es el desempeño que tiene un melancólico? ¿Qué forma tiene de relacionarse interpersonalmente un colérico? ¿Qué forma tiene de relacionarse interpersonalmente un sanguíneo? ¿Qué forma tiene de relacionarse socialmente un flemático? Como eje central en la inteligencia emocional, los 28 años de investigación que yo llevo con los temperamentos y la capacidad de poder discernir en la máxima profundidad cómo funcionan, hace que la puerta hacia la que vamos en el conocimiento de todo lo demás esté vinculado a este profundo conocimiento, al conocimiento positivo de la influencia que tiene el temperamento sobre nuestra vida emocional, sobre nuestra vida personal, sobre nuestra vida social. Y cómo es muy diferente una persona de otra y cómo necesitamos en este conocimiento profundo respetar estas diferencias para poder coexistir y convivir de una manera muy diferente a cómo convivimos y coexistimos, que estamos constantemente queriendo que los demás funcionen como nosotros. Si estamos trabajando el autoconocimiento, tenemos que distinguir que la persona va a ceder a su conocimiento de forma muy diferente, que nosotros no podemos hacer que se mire igual un colérico, un melancólico o un sanguíneo. ¿Y cómo podíamos conocer esto? Pues por un lado está todo el conocimiento de la inteligencia emocional y por otro lado está todo el conocimiento de la comunicación no verbal. Y lo que decidimos es aplicar muchísima de nuestra investigación a descubrir y a poder estudiar los temperamentos a través de la comunicación no verbal. Lo que hacemos es diagnosticar de una manera clara y rotunda cómo es cada uno de los temperamentos y en qué cantidad la persona tiene un temperamento u otro y cuál es el temperamento que está dirigiendo su vida. En comunicación no verbal dentro de nuestro proyecto lo que analizamos son tres cosas. Analizamos la comunicación, analizamos el lenguaje y analizamos el comportamiento. ¿Qué es el comportamiento? Aquello que una persona hace. ¿Qué es el lenguaje? La parte de sentir. ¿Y qué es la comunicación? La parte del pensamiento. Tenemos que entender que el ser humano se comunica a través de todo aquello que ha vivido, que tiene un comportamiento que tiene que ver mucho con las circunstancias, pero también tiene que ver con hábitos que ha adquirido antes. El lenguaje, pues el lenguaje es sensible, lógicamente, a la emoción. Estoy emocionado y eso me va a hacer moverme de una manera o de otra. Pero lo que es importante es que la comunicación es toda mi historia. La comunicación es todo mi pasado. Es aquello que yo llevo inscrito en mi sello. Así que una de las cosas que nosotros trabajamos de la comunicación principalmente es la personalidad y es el temperamento. Lo que nosotros hemos comprobado es que la persona en su comunicación no cambia la referencia de su temperamento, esté bien, esté mal, esté regular, el temperamento siempre funciona igual, siempre va a manifestarse de la misma manera. Por lo tanto, era la parte más clara que podíamos comprobar dentro de la comunicación no verbal. Así que si nosotros queríamos hacer un diagnóstico y queríamos hacer una selección de personal, queríamos trabajar en psicología, queríamos trabajar en coaching o con cualquier herramienta, la única herramienta que era estable ante cualquier situación siempre era el temperamento. Es la herramienta que nosotros utilizamos para poder determinar si una persona va a tener una tendencia a un tipo de relación, a un tipo de actitud o a otro tipo de actitud. Si la comunicación siempre sería la misma, y es la misma, nos mostraba que realmente el temperamento es muy previo a cualquier situación. Porque ¿qué es comunicación? Comunicación es aquello que la persona quiere compartir con los demás. ¿Qué es el lenguaje? Algo que no lo quiero compartir, me domina. El movimiento de mis brazos, el movimiento de mis ojos, pero la comunicación no me domina. Y el temperamento quiere comunicar cosas muy concretas. Quiere que el mundo conozca cosas muy concretas de sí mismo. Entonces la comunicación no verbal de un temperamento
es aquello en lo que la persona se escuda y se protege para que el mundo la conozca. Es la marca personal para que una persona sea querida, respetada e identificada dentro de cualquier marco. Nos dimos cuenta que en comunicación no verbal se podía trabajar la empatía como una herramienta muchísimo más sólida, como una herramienta de relación para trabajo en equipo, como una herramienta muchísimo más respetuosa. ¿Por qué? La comunicación la persona no la puede cambiar, porque la comunicación está en el pensamiento, por lo tanto es la parte más inconsciente del individuo. El lenguaje es la parte preconsciente y el comportamiento es la parte consciente. Es decir, que la comunicación se establece de 0 a 12 años. Y como se establece de 0 a 12 años, la persona no puede modificar esa comunicación no verbal. De 0 a 12 años es cuando se estimula y se van estimulando las bilis, cuando se estimula la sangre, cuando se estimulan las flemas y cuando se estimulan las bilis negras. Entonces, para nosotros era muy importante determinar que nos podíamos encontrar con una parte estable de la personalidad y estimularla como un valor diferencial. ¿Qué era importante? Lo que era importante es que si la persona tenía una tendencia tipo I, nosotros al respetar la tendencia tipo I, nos encontrábamos con algo maravilloso. Y es el temperamento I, en este caso cualquiera de los 4, ¿qué tiene? Una cualidad, una aportación de valor. Entonces nos centramos en la aportación de valor del temperamento y lo desarrollamos. En lugar de decidir si tener el temperamento A o B es bueno o malo, pues decidimos la aportación de valor de una persona siempre va a tener que respetar la cualidad de su temperamento. Si una persona es colérica, pues es la visión de oportunidades que tiene un colérico, su capacidad de estar hacia los resultados, su capacidad de tener objetivos, su capacidad de mantener el foco. Esto era vital. Y entonces lo que hacíamos con la persona, ¿qué era? En lugar de estar pensando que colérico es una persona que tiene cólera, es una persona que se enfada, es una persona que desagrada, una persona que pasa cualquier cosa, lo que hacemos es, estas son las cualidades y vamos a ver de estas cualidades cómo potenciar a esta persona para que siga desarrollando el temperamento colérico, pero en estado positivo. ¿Y qué nos encontramos? Que al desarrollarle la parte positiva de su temperamento preferente, iban apareciendo el resto de valores en positivo e iba resolviendo de una manera mucho más saludable el resto del sistema. Un colérico saludable tiene una tendencia más grande a tener saludable el sanguíneo. ¿Por qué? Porque está viendo sus oportunidades, está viendo sus resultados, está viendo sus objetivos, pone foco y de pronto se da cuenta que con personas es más fácil. Mientras que un colérico en negativo es incapaz de relacionarse con personas. Así que la comunicación no verbal lo que nos da es una herramienta para rescatar lo mejor de las personas, ponerlo en valor y hacer equipos, hacer management, hacer gente mucho más saludable, mejor de todo tipo, etc. Cuando yo voy a hacer un equipo de trabajo, lo más importante es que yo respete que cada persona me va a aportar uno de estos valores. Por ejemplo, si yo tengo una persona colérica en mi grupo, sé que los objetivos van a ser su tema. Y va a estar pensando qué hacemos, qué queremos, qué vamos a hacer. Va a tener en su cabeza eso, no va a haber otra cosa en su cabeza. Pero también sé que el sanguíneo, que va a estar pendiente de las personas, lo que va a tener es cómo compartir, cómo estar, cómo llevarlo mejor, cómo estar agradables, cómo pasar un buen rato, cómo tener un buen clima. Si yo tengo una persona que es flemática, sé que va a ser capaz de aprender un montón de cosas y tener un montón de conocimientos que no tiene otra persona. Por lo tanto, lo que me va a dar esta persona son respuestas al porqué de las cosas. Tan importante, ¿qué propósito tienen las cosas? Voy a darle la respuesta al propósito. Pero una persona que analiza me va a dar respuestas muy importantes. ¿Para qué son las cosas? Entonces, ¿cómo nos podemos permitir, los seres humanos, habernos perdido una herramienta tan importante que nos permite tener grupos de personas que dicen qué y que nosotros creemos que son muy bruscas, personas que dicen cómo
y pensamos que son demasiado abstraídas, o personas que dicen por qué y nos parece que son muy lentas, o personas que dicen el para qué y nos parecen a veces muy retorcidas. Si tenemos algo tan bonito como un grupo de trabajo que contesta a los qués, a los cómo, a los porqués y a los para qué de las circunstancias personales, de la vida en concreto. Nosotros en el curso de comunicación no verbal vivimos un éxtasis cada fin de semana, dándonos cuenta que es una herramienta que nos permite rescatar sociedades totalmente saludables, que nos permite rescatar personas que se conocen y se respetan profundamente. No ha habido ni una sola tensión en todo el equipo, en las 22 o 23 personas que estaban en el curso. Ni una sola tensión. Se han tenido que analizar, se han tenido que ver en vídeos, han tenido que estudiarse en profundidad. Pero es una herramienta de tal nivel y de tal calado que cuando la persona la conoce, se da cuenta que solo le puede quedar respetar a los demás. Entonces, lo que hemos aprendido en comunicación no verbal, o lo que estudiamos en comunicación no verbal, es que el ser humano es único e irrepetible y que todo el día nos está dando mensajes con su comunicación para poder llegar a establecer relaciones de alto contenido moral, de gran calidad personal, de gran calidad humana y además hacer crecer. Porque al final las personas aprenden a decir el qué, aprenden a decir el cómo, aprenden a decir el por qué, aprenden a decir el para qué y aprenden a que su cuerpo se dimensione cada día con ítems muchísimo más claros que definen muchísimas más cosas. Y eso es lo que hacemos en comunicación no verbal. A partir de los temperamentos, trabajamos el desempeño con las competencias, trabajamos el camino del héroe, trabajamos los somatotipos, la PNL también, trabajamos muchísimas herramientas para dar un diagnóstico muy aproximado de todo lo que la persona tiene en positivo y todo lo que la persona podría mejorar para poder tener una vida muchísimo mejor. Si este vídeo te ha sido útil, puedes compartirlo con tus amigos en las redes sociales. También puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube o bien visitar institutoune.com y apuntarte a nuestros contactos para recibir nuevos vídeos y novedades. institutoune.com